Perfecto. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es el doctor José Gilberto Huerta García, soy médico general y en este día les voy a platicar al respecto de la prevención de complicaciones por diabetes mellitus. Eh, Durante este tema voy a estar más concentrado en platicar al respecto de las, pues como mencionaba, complicaciones, enfocándome ya a partir del punto de que ya tenemos diabetes. Sin embargo, como parte del sector salud, me compete mencionar que lo principal es el no enfermarnos de diabetes. ¿Sí? El prevenir la enfermedad per se es algo que nos va a evitar muchas de estas complicaciones que estamos a punto de mencionar. ¿Vale? Entonces, comenzando un poquito, la diabetes, como tenemos idea, es una enfermedad muy frecuente, muy presente en nuestra sociedad a nivel mundial, es de las 10 primeras causas de defunción en la gente. En México tenemos una alta prevalencia de esta enfermedad en nuestra población, estamos hablando de un 10%, 10.3% específicamente, y como tal es la primera causa de defunción en personas entre 45 y 64 años de edad. Estos son datos que sacamos de la última encuesta nacional de salud. Al respecto de esto, la diabetes como tal, hay que perseguir, pues sí, una meta glucémica, sin embargo, no lo es todo. Hay que estar monitoreando distintos órganos que se pueden llegar a afectar, dado la alta presencia de glucosa en sangre y sobre todo por un tiempo prolongado. Como tales, estamos al pendiente, tenemos que estar vigilando la función renal, el riñón, cómo se encuentra, los nervios, eh, como tal la úlcera en los pies, cardiovasculares, ¿no? Y tener en control nuestra presencia de lípidos en sangre, ¿sí? Que se encuentren siempre en rangos normales. Yéndonos de lleno a las complicaciones, voy a empezar platicando al respecto de un poquito del riñón, ¿sí? El riñón, este es de los órganos que se encuentran más frecuentemente afectados por tener diabetes mellitus, ¿sí? Como tal, es la 10ª causa de funciones en pacientes ya diagnosticados con diabetes, y el daño en este riñón, bueno, en nuestro riñón se encuentra dado al engrosamiento de una de las capas de los vasitos más pequeños en el riñón como tal, ¿sí? Lo cual nos puede llegar a afectar la filtración de este órgano. Como sabemos, el órgano que se encarga, perdón, de filtrar la sangre es el riñón. De los factores de riesgo más frecuentes, por así decirlo, el principal es el tener diabetes per se, la enfermedad como tal, pero el tabaquismo, factores como el alcoholismo también, un consumo elevado de sal, nuestra dieta, poca consumo de agua, son factores de riesgo que pueden llegar a afectar, que nos pueden predisponer a una enfermedad renal como tal, ¿sale? Eh, la forma en la que prevenimos tener un daño renal es de una forma muy sencilla, sin embargo, a la vez muy pues, difícil, ¿no? Ya que requiere una gran un poco fuerza de voluntad en los pacientes, ¿no? Y es algo que nosotros como médicos tenemos que hacer mucho énfasis en el paciente, que comprenda la enfermedad de lleno, para que nos podamos compaginar, como quien dice, coordinar bien, tener una buena relación entre el paciente y el médico, para llevar un mejor pronóstico a nuestros pacientes. La forma en la que prevenimos es cuidando mejor nuestra alimentación. Aquí sí es muy importante que nos apoyen nuestros compañeros o alguna persona capacitada en nutrición, que nos apoyen en la parte de alimentación, aumentar o tener bien monitoreado nuestro consumo de agua al día, acudir a consulta médica de forma periódica para estar revisando cómo vamos, medir nuestros niveles de glucosa y realizar ejercicio. Ha habido causas, ha habido motivos por los cuales uno como persona es muy fácil decirle haga ejercicio a nuestros pacientes, uno como médico, perdón, es muy fácil decir haga ejercicio, perdón, salga a correr, no sé, un ejercicio aeróbico, pero entendemos que hay veces que no se puede, no por factores a veces ni siquiera intrínsecos al paciente como tal, pero hay que intentar detener esta modificación en los cambios en el estilo de vida como tal de los pacientes. De forma cardiovascular, aquí me gustaría platicar al respecto de esto de forma a la par, tanto enfermedades cardiovasculares como el problema de los lípidos, el colesterol y demás. ¿Por qué?
entendemos que la insuficiencia cardíaca es de las principales afecciones que tenemos en un paciente con diabetes. Sin embargo, esta puede ser secundario a tener hipertensión, infarto agudo del miocardio, eventos vasculares cerebrales o el famoso EBC y la enfermedad arterial periférica son de las principales causas de letalidad en pacientes con diabetes mellitus, ¿sí? Entonces, la importancia de estar previniendo este tipo de complicaciones, pues es importantísimo, ¿sí? La forma en la que podemos prevenir el llegar a estos tipos de enfermedades es, de entrada, ir siempre de la mano con un médico. Que el médico sea quien esté llevando la batuta, por así decirlo, pero que no sea el único. Necesitamos el apoyo de nutrición, necesitamos el apoyo incluso hasta psicológico para poder llevar un buen control eh, con los pacientes con diabetes, ¿sí? Y poder evitar estas complicaciones. El controlar nuestros niveles de presión, el controlar nuestros niveles de colesterol en sangre, triglicéridos, etcétera, nos van a ayudar en gran medida a evitar un pronóstico, pues, que no sea el más adecuado, ¿verdad? Eh, Realizar ejercicio de nuevo, como mencionábamos, la parte farmacológica. En algunos casos no es suficiente controlar la enfermedad solamente con dieta o ejercicio. A veces sí hay que tener involucrado pues un tratamiento farmacológico como tal, ¿no? Un tratamiento médico. Continuando con las complicaciones, una de las más frecuentes y de las más sabidas por parte de diabetes se le conoce como retinopatía diabética. Esto es de las causas más frecuentes de ceguera en pacientes jóvenes. Como podemos ver ahí el rango de edad, son pacientes realmente jóvenes, ¿no? Y lo cual, pues, tenemos ciertos factores de riesgo que nos pueden predisponer a tener esta enfermedad, como son, ya hemos mencionado, una hiperglucemia alta, bueno, hiperglucemia, perdón, de forma crónica, una nefropatía como tal, que es daño en el riñón, hipertensión arterial sistémica y descontrol en los lípidos. Y la forma de prevenir, regresamos a lo mismo, es el control glucémico. Esa va a ser como la clave principal para evitar las complicaciones, el tener un buen control glucémico, pero también hay que controlar la presión, los lípidos y todo lo que ya habíamos mencionado antes, ¿sí? El tener la dieta, el ejercicio y todo esto es algo que tiene que quedar como, me gustaría que quede muy claro, ¿sí? Hacer mayor énfasis en este tipo de aspectos para poder prevenir la retinopatía diabética o todas las complicaciones que hemos mencionado hasta ahorita. A continuación vamos a platicar un poquito de la neuropatía diabética. Estos, como les mencionaba, son un grupo de enfermedades que se pueden manifestar de formas muy distintas. Las más frecuentes son las que conocemos como parestesias o calambres, ¿no? Esta pérdida de la sensibilidad en extremidades, que es algo que tenemos que tener muy presente. Ahorita voy a mencionar el por qué. Sin embargo, la forma de que nosotros podemos prevenir esto es siempre estar al pendiente de nuestros controles de glucosa, porque el manejo y la detección de una neuropatía es muy importante en paciente con diabetes. ¿Por qué? Porque promovemos un mejor pronóstico y evitamos un mal funcionamiento o algo que pueda afectar, pues, la funcionalidad de nuestro paciente y su calidad de vida, por supuesto, ¿no? Como mencionaba, de nuevo, como podrán ver, realmente el control de todas estas complicaciones se mueve a raíz de, podemos decirlo, ciertos círculos, ciertos puntos importantes, que son el control glucémico, el ejercicio, la dieta, ¿no? Aquí puse un dato que me pareció muy importante, que es que el control glucémico retrasa el desarrollo de una neuropatía. Sin embargo, si usted ya tiene una neuropatía como tal, no revierte el daño al nervio, ¿sí? Por lo cual es necesario implementar un tratamiento farmacológico que va a ayudar a reducir las molestias, el dolor que pueda producir esta neuropatía que pueda presentar, ¿no? Sin embargo, lo principal es el control glucémico, ¿sí? No es lo mismo tener una persona con diabetes a una persona con diabetes descontrolada, ¿vale? Entonces, mencionando un poquito el porqué, y está relacionado con los temas previos, el famoso pie diabético. Es una de las enfermedades o entidades que también son muy sonadas dentro de esta enfermedad y puede ser consecuencia a enfermedades que ya hemos mencionado, como la neuropatía diabética, dado a que no tenemos esta sensibilidad en extremidades o una enfermedad arterial periférica. ¿A qué me refiero a esto? Que la circulación a nivel en extremidades ya no es la más adecuada. Entonces no le llega buena oxigenación. Nosotros al presentar una
lesión en extremidades, la cicatrización se vuelve más difícil de generarse. Entonces, esto nos puede predisponer a que las infecciones simplemente, pues la entrada de la herida va a tardar más en cerrar, pero el tener niveles de glucosa elevados en sangre también favorecen una proliferación mayor de bacterias. Entonces tenemos estos dos factores que juntos nos pueden llevar a una infección pues mucho más fuerte, mucho más importante, ¿no? Entonces hay que estar siempre al pendiente de nuestras extremidades, de nuestros pies, y no es necesario un golpe que se haya enclavado algo en las extremidades. Hay veces en los que utilizar un zapato apretado es suficiente para generar fricción y generar una úlcera, una lesión, que es lo que últimamente estamos tratando de evitar, ¿no? La prevención es lo mismo de un pie diabético, el control glucémico, disculpen que sea tan repetitivo, pero creo que tiene que quedar muy claro esta parte, y una frecuente evaluación de sus pies, de sus extremidades, ¿sí? Siempre hay que estar inspeccionando piel, si tienen alguna especie de, pues, ahí pone como tal deformidad en el pie, algún problema neurológico, que ya sean estas parestesias como tal, lo que hemos mencionado, calambres, dolores súbitos, como de tipo ardoroso, es algo que tenemos que estar vigilando siempre y acudir con nuestro médico en cuanto detectemos alguna lesión para tener un buen manejo pues de la misma, ¿no? Como mencionaba aquí, el uso de calzado terapéutico son muy importantes para evitar justamente este riesgo a presentar alguna úlcera, ¿sí? Entonces, en conclusiones, el manejo de la diabetes mellitus es multidisciplinario. El que médicamente estemos tratando de controlar esta enfermedad, pues no es malo, pero al parecer no es suficiente, ¿sale? Y tenemos muchas ramas en el área de la salud que nos auxilian y son importantísimas, ¿sí? Entonces, hay que buscar formar parte de un equipo para poder llevar un mejor pronóstico y que nuestro paciente que tenga un mejor pronóstico, ¿sí? Luego, no solo involucra un buen control de la glucosa, como ya había mencionado. Hay que buscar, incluso como pacientes, buscar que el tratamiento sea dirigido a evitar la progresión de complicaciones, como ya habíamos mencionado, daño en riñón, daño en la retina, hipertensión como tal, ¿vale? La educación de una persona con respecto a diabetes mellitus nos ayuda muchísimo para mejorar el pronóstico del paciente, ¿no? Como tal. Y pues bueno, nunca está de más, y yo creo que es algo muy importante tener una muy buena red o una buena red de apoyo familiar. Sí, es importante que los familiares comprendan la enfermedad de su familiar, ¿no? De su pariente, porque esta siempre es útil, es muy importante y nos van a ayudar muchísimo, o sea, a mejorar el pronóstico de nuestro paciente, ¿sí? Entonces, pues, sin más por el momento, y más que referir al respecto de las complicaciones, eso ha sido todo. Les agradezco muchísimo su tiempo y la confianza por haberme escuchado.